Radio, música, cultura, noticias, entrevistas. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. La Nueva FM presenta una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes, muchas noticias el día de hoy, a pesar de ser día feriado en México y ser primer día de la Semana Santa. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Aquí en Chiapas declararon inexistente la huelga de trabajadores de confianza de la UNACH. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió un resolutivo definitivo que fue acatado por los trabajadores paristas horas después de haber emitido esa resolución. Un día histórico también hoy, porque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, sostuvieron un encuentro oficial en el Palacio de la Revolución. La noticia es que un presidente de Estados Unidos llega a Cuba después de 88 años que no lo hacía por las diferencias políticas que hay entre ambas naciones. Los vacacionistas que estén muy pendientes si quieren ir a playa, porque hay algunas noticias sobre el clima. El meteorológico está anunciando lluvias en zonas del sur y sureste del país. Hay calor fuerte en 9 estados, pero habrá frío en áreas del centro y norte de la República Mexicana. Hay que estar muy al tanto por si quieren ir a los destinos de playa, que es habitual hacerlo en esta temporada de Semana Santa. Pues hay que estar pendientes si cómo va a estar el clima y si va a estar precisamente óptimo para ir a pasear a las playas o no. La Procuraduría General de la República cumplimentó 21 órdenes de aprehensión y reaprehensión por diversos delitos en varios estados de la República, entre ellos Chiapas. Le platicaré en un instante. En Chiapas se vive al amparo de la ley, dice Plácido Morales. Los 3 poderes del Estado conmemoraron el 210 natalicio de don Benito Juárez García en la sede del Congreso del Estado de Chiapas. Este fin de semana también fueron restituidos 5 predios a sus legítimos propietarios. Las autoridades privilegiaron el diálogo y respeto a los derechos humanos en los operativos que fueron hechos en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Palenque, donde había invasiones. Precisamente cae un globo aerostático en Hidalgo y deja como saldo a 2 personas calcinadas. La Procuraduría de ese estado ya labora en el lugar para determinar las causas del siniestro y auxiliar a los heridos, que también los hubo. El PRD se está hundiendo por culpa de sus tribus, advierte Guadalupe Acosta. El fundador de la iniciativa Galileos plantea que en Chihuahua y Oaxaca los candidatos opositores declinen en favor del mejor posicionado. Acaba de emitir esa expresión líder PRDista. Así iniciamos Misión 94 este 21 de marzo del 2016. Esta mañana pues nos amanecimos con un clima bastante fresco, cielo nublado, después se fue despejando poco a poco, empezó a llegar el calorcito, ahorita hay calor y está corriendo aire. En algo que es poco común, en algo que es atípico que estén ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo, y sobre todo en esta temporada de calor y cuando ya ha iniciado la primavera.
Y bien, pues vamos a las noticias. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Palacio Nacional la conmemoración por el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez. La ceremonia inició con la colocación de una ofrenda floral en el monumento del Benemérito de las Américas, ubicado en Palacio Nacional, a la cual el mandatario fue acompañado por los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu y de Salud José Narro Robles. Inmediatamente después, en compañía del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, el Ejecutivo Federal se trasladó al patio central de Palacio Nacional, donde se realizó el acto ante secretarios de Estado, representantes de los poderes legislativo y judicial, funcionarios e invitados. Correspondió al titular de la Secretaría de Salud emitir el discurso en honor a Benito Juárez, durante el cual destacó la obra de uno de los constructores del México actual y de su soberanía. Narro Robles expuso que Juárez García tuvo una existencia guiada por la utopía de buscar la justicia, la libertad, la paz y el respeto, que son los mismos valores que impulsan al actual gobierno federal para resolver los problemas pendientes, pero también para reconocer los avances que existen, dijo el orador precisamente allá en la Ciudad de México con respecto de este acto político. Aquí en Chiapas, en el marco de la conmemoración por el 210 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, el jefe de gabinete del gobierno del estado, Plácido Humberto Morales Vázquez, subrayó que en Chiapas vivimos al amparo de la ley que nos obliga y nos hace sujetos de obligaciones y derechos, y expuso que ese pensamiento es parte medular de las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco Coello. Ante integrantes de los tres poderes, encabezados por el secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, funcionarios del Ayuntamiento de Tuxtla, autoridades académicas, civiles y militares, así como miembros de la Gran Logia Masónica del Estado de Chiapas, Morales Vázquez enfatizó que el Estado de Derecho es el que hace prevalecer la soberanía del Estado y es el que mantiene vivos los valores de la reforma promulgada por el Benemérito de las Américas. Durante su discurso, el funcionario estatal rememoró lo que denominó gesta heroica, lo que finalmente derivó en la consumación de la independencia de México y la reforma, en el que personajes como Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y chiapanecos que acompañaron el movimiento liberal en el estado, como don Ángel Albino Corzo, fueron piezas claves, fundamentales en el proceso, y por ello les dedicó un reconocimiento por sentar las bases de la reforma. Correspondió a César Ignacio Bernal Aguilar, maestro de la Gran Logia del Estado de Chiapas, realizar la semblanza de Benito Juárez, en la que destacó que el pensamiento del indio de Guelatao pervive hasta nuestros días, ya que la educación, el orden, el respeto, la igualdad, la justicia y la libertad siguen siendo preceptos fundamentales que regulan la convivencia entre todos los mexicanos. Y en otros datos de aquí de Chiapas, hubo desalojos en varios municipios del estado de Chiapas de grupos que tenían en su posesión algunos predios que correspondían a particulares. Hay un boletín de la Procuraduría que dice que en el marco de un operativo pacífico, elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado restituyeron a sus legítimos propietarios 5 predios que permanecían invadidos en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque. Durante los operativos participaron efectivos de la Policía Especializada de la Procuraduría de Chiapas, la Secretaría de Seguridad Estatal, la Secretaría de Seguridad Municipal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En apego al protocolo de desalojos, dice este boletín, las autoridades chiapanecas privilegiaron el respeto a los derechos humanos de quienes se encontraban al interior de esos espacios. Cabe recordar que en noviembre del 2015 un grupo de aproximadamente 500 personas se apoderaron del predio rústico Alta Luz Vista Hermosa, ubicado en la calle Colibrí de la colonia Altos del Sur, aquí en la capital chiapaneca, propiedad de Inmobiliaria Alta Luz Pacal S.A.D.C.V. Al efectuar el operativo,
Hubo resistencia de los invasores, quienes arrojaron diversos objetos en contra del personal policial, y en donde resultó herido en el tobillo por arma de fuego Alexander José Hernández, elemento de la policía municipal, quien se encuentra hospitalizado y su salud es reportada como estable, reporta este boletín. Añade que en estas acciones se logró la detención de Anselmo González Arellano, Lauro Díaz Alegría, Luis Fernando Hernández Gómez y Edelín Hernández Santos por el delito de despojo. En Tapachula fueron restituidos los predios denominados Finca La Gloria y la unidad habitacional Loma Bonita, los cuales permanecieron invadidos desde el año 2015. En una primera acción fue restituido a sus legítimos dueños la finca La Gloria, ubicada sobre la carretera a Nueva Alemania en la zona alta de Tapachula. En ese lugar fueron localizados aproximadamente 30 invasores, quienes no permitían el ingreso de las autoridades y corporaciones de seguridad, por lo que se privilegió el diálogo para tener acceso al predio. Al interior de la finca se encontraron 20 viviendas construidas con maderas, plástico y láminas. Como parte del desahogo de las diligencias correspondientes, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa Rubén Domínguez Espinosa, Hilario Obispo y Gilberto Morales González, por lo que en las próximas horas se definirá su situación jurídica conforme a derecho. De la misma manera fue restituida a la empresa constructora Grajandra la unidad habitacional Loma Bonita, ubicada al norte oriente de Tapachula. En Comitán de Domínguez fue restituido el predio denominado Guadalupe Yognajaf, con una superficie de 2 hectáreas, donde se observó 5 casas de madera, una iglesia de madera y 3 casas de materiales, mientras que en Palenque se restituyó el predio La Victoria Nueva Esperanza, un inmueble de 72 hectáreas, mismo que permanecía invadido y en el que fueron construidas 20 casas de madera con techo de lámina. De esa forma, la Procuraduría de Justicia, dice este boletín, continúa con el desarrollo de las investigaciones con la finalidad de conocer la existencia de otros implicados en esos hechos delictivos, sujetos que, aprovechándose de la necesidad de las personas, las incitan a la ocupación ilegal de inmuebles en agravio de sus legítimos propietarios. Ahí termina este reporte de estos operativos que fueron realizados este fin de semana en distintos lugares de Chiapas, precisamente pues para restablecerlos a sus legítimos propietarios. En otra información, antes de irnos a nuestra primera pausa, la Procuraduría General de la República dio cumplimiento a 21 órdenes de aprehensión y reaprehensión en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal dieron cumplimiento a 6 órdenes de reaprehensión por los delitos contra la salud, 4 en Baja California, 1 en Querétaro y otra en Oaxaca. Fueron cumplimentadas 5 órdenes de reaprehensión por el delito de portación de armas sin licencia en Baja California, Oaxaca, Michoacán y Estado de México, así como 2 órdenes de aprehensión en Baja California y Nayarit. Agentes de investigación también cumplimentaron 3 órdenes de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en los estados de Michoacán, Baja California y Estado de México. También nos reportan que por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juzgado 12º de distrito en el estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de una persona que fue recluida en el Ceferezo número 6 sureste en Huimanguillo, Tabasco. En el Estado de México se cumplimentó la orden de aprehensión contra un presunto responsable de la comisión del delito de pederastia agravada. El imputado quedó interno en el reclusorio preventivo varonil norte en la Ciudad de México. Con esas acciones, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de brindar certeza y certidumbre jurídica a la sociedad y continuar combatiendo cualquier manifestación de la delincuencia, dice una nota que fue publicada por la agencia Notimex. Vamos a nuestra primera pausa.
Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:15. Este es el concepto más innovador de la radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Me queda claro, su programa, ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la Nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Como profesional de la salud, te aseguro que es mejor prevenir que curar. Soy el doctor Roberto González Chamlé y te invito a que escuches mi programa, Medicina Estética, donde hablaremos de la medicina preventiva con un enfoque social, económico y público. Todas tus dudas sobre salud, resueltas por profesionales. Martes de 2 a 3 de la tarde, por la Nueva FM 94.7. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Continuamos, son las 3:17. Don Marco González, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro Moguel Serrano? Muy buenas tardes a ti y al amable público Radio Escucha. Pues siguiendo muy de cerca este acontecimiento tan especial que se acaba de dar en la isla de Cuba, sí, en donde pues después de 88 años un presidente de los Estados Unidos sin un barco de guerra a este territorio. Y bueno, hay muchas cosas que en los siguientes días, en las siguientes semanas podremos ir analizando. Por lo pronto, Obama, cuando llega a Cuba, pues lo hace con la promesa de presionar a los líderes cubanos, según líneas, para que hablaran de los temas de derechos humanos y libertades políticas. Y en ese marco, pues en la conferencia de prensa se le lanzaron las preguntas a Raúl Castro, que eran verdaderos dardos, pero como el viejo líder cubano pues les devolvió la pelota mencionándole que bueno, pues en Cuba todos, la población completa, tenía atención sanitaria, educación, alimentación y seguridad social. Si eso no eran derechos humanos, pues ¿qué cosas serían? Porque los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales son indivisibles, interindependientes y universales. Cada uno, el propio presidente Obama dice que cada uno son dos sistemas políticos diferentes y que tienen un enfoque distinto. Sin embargo, en ese marco del respeto que se debe de dar, pues cada uno hace lo propio y trata de hacer coincidir las agendas y de hacer coincidir las visiones. Pues a mí me pareció que fue un discurso muy diplomático el que dieron ambos mandatarios, y que bueno, sienta ya el precedente de que las cosas parecieran ser que van por buen rumbo. Sí. Ojalá, sí. Y claro que uno no son varitas mágicas, esta es la primera aproximación, sí. Entonces habrá mucho que ver. Sí. Por lo pronto, esta situación del puente aéreo que se está estableciendo ya entre Cuba y Estados Unidos pone a temblar, don Alex, a la región nuestra del Caribe, concretamente a Cancún, que es donde más venía la gente a visitar estadounidense. México.
sí, los norteamericanos, y a partir de ahora van a andar por allá porque tienen otra visión diferente, claro. ¿no? Este es el asunto, como a nosotros nos pega de ladito. Sí, claro. Sí, ese asunto de si hubo o ha habido o no respeto a los derechos humanos de los cubanos, pues es un asunto que podría discutirse a fondo y seguramente habrá opiniones encontradas, pero de que era una dictadura, eso no nos queda duda. De que estaban copados los derechos de los cubanos, los derechos a la libertad de los cubanos, pues también está claro que sí. Sin embargo, pues a mí también me parece que ya es una página que hay que darle la vuelta y a partir de ahora pues ir para adelante, ¿no? Hay algunos datos muy importantes, don Marcos, se los comento a usted y a la audiencia rápidamente. Pues este 20 de marzo el mandatario estadounidense Barack Obama llegó a suelo cubano con el objetivo de construir una nueva relación bilateral que permita abrir oportunidades para ambos países. El viaje es del 20 al 22 de marzo de Washington, de Estados Unidos, a La Habana, Cuba. Van Barack Obama, principalmente el presidente de Estados Unidos, Michelle Obama, su esposa, la primera dama de Estados Unidos, y van pues también sus hijas, ¿no? El 20 de marzo fue el viaje, visitó La Habana Vieja y la Catedral de La Habana, fue ayer. Hoy 21 pues tiene contemplado las conversaciones oficiales con el mandatario Raúl Castro. Ya rindió un homenaje al héroe nacional cubano José Martí, reconocido en toda Latinoamérica. Un evento empresarial con representantes de ambas naciones, y habrá una cena de honor en el Palacio de la Revolución. Hoy una agenda bastante apretada. Mañana 22 habrá un encuentro con representantes de la sociedad civil en el Teatro Alicia Alonso. Posteriormente dará un discurso en la misma sede que será transmitido en televisión y radio nacionales, que es allá sí tienen controlados los medios el gobierno cubano, ¿no? Asistirá a un juego de béisbol en el Estadio Latinoamericano mañana 22. ¿Cuál es el otro dato muy importante? Que es la primera visita en 88 años de un presidente de Estados Unidos a Cuba. La última la hizo el presidente Calvin Coolidge en 1928, quien participó en la sexta conferencia internacional de Estados Unidos, de los Estados Americanos en La Habana. 88 años de que un presidente estadounidense no iba a Cuba, y sabemos que hay un poquito más de 50 años que había un bloqueo comercial que ya fue también, bueno, el bloqueo está pendiente, ¿no? Pero las relaciones bilaterales habían sido rotas, ¿no? ¿Cuáles son los avances que han tenido hasta ahora? Usted ya mencionó uno de ellos, los viajes en avión, ahorita los platico, pero ha habido un cambio en regulaciones de exportaciones. Por ejemplo, ya hicieron la modificación de la Ley de Regulación y Control de Bienes, que permitirá, por ejemplo, que los bancos puedan financiar exportaciones a Cuba, que empresas estadounidenses puedan tener presencia física en Cuba. Se permitirá la importación de software de origen cubano a los Estados Unidos. Se facilitará la exportación de productos del sector privado cubano. Hay otros avances, se restablecen viajes comerciales regulares. Fíjese, van a operar hasta 20 vuelos diarios de ida y vuelta entre Estados Unidos y La Habana, algo que hasta hace poco era impensable. 10 vuelos diarios de ida y vuelta entre Estados Unidos y cada uno de los 9 aeropuertos internacionales de Cuba. Yo no sabía que había tantos aeropuertos allá. Bueno, pues hay 9 aeropuertos y son internacionales todos. Habrá un alcance limitado, dice, no se permitirá el ingreso de aviones comerciales de pasajeros cubanos a Estados Unidos, ¿no? Ahí hay un candadito. Y pues hay que recordar, don Marco, que los dos países formalizaron el restablecimiento de relaciones en junio de 2015, apenas el año pasado, hace menos de un año, con la apertura de sus respectivas embajadas en Washington y en La Habana. Y esto último, que fue el primero de los pasos más importantes que han dado los dos países, Cuba y Estados Unidos, fue logrado gracias a la intervención del Papa Francisco, que ya lo comentamos en su momento, quien había sostenido relaciones muy discretas hace mucho tiempo entre representantes políticos de ambas naciones, y seguramente lo habrá hecho
directamente con Barack Obama, lo habrá hecho con Raúl Castro, precisamente para que se afinara ese reinicio de las relaciones bilaterales de ambas naciones, que finalmente se logró, que finalmente se han ido logrando otras cosas, y que ha llevado precisamente a que los cubanos hayan permitido que un presidente de Estados Unidos pisara suelo cubano, como lo está haciendo ahorita Barack Obama. Y hay que decirlo también, las condiciones políticas de Estados Unidos de ahorita lo permitieron, y todas las fuerzas políticas de Estados Unidos están por lo menos expectantes, admiradas y con expectativas de lo que pueda pasar con este primer encuentro de dos presidentes de esas dos naciones, y que pueda pasar en lo positivo, ¿no?, para ambas naciones. Claro, allá por 1959, el comandante Fidel Castro, recién triunfaba la Revolución Cubana, dijo que se iban a restablecer relaciones diplomáticas con el pueblo norteamericano cuando hubiera un papa latinoamericano y Estados Unidos tuviera un presidente negro. Esto se cumplió y parece ser que el vaticinio va en buena puerta. Ojalá y el resto de ese vaticinio que decía que se iba a establecer una política de acercamiento y una buena vecindad, pues ojalá se logre. En ese tenor van las cosas. Sí. Y parece ser que la humanidad, o al menos muchas naciones, respiran tranquilos, porque pareciera ser una piedrita dentro del zapato, un frijolito que viene molestando mientras usted quiere caminar. Sí. Rápidamente. Y si me permite, le cambiamos la vuelta a la hoja, don Alejandro. Sí. Muchos mexicanos y muchos chiapanecos hemos sido víctimas de algún billete falso. En muchas ocasiones estos billetes los entrega el mismo cajero automático personal de la institución. Esto del cajero automático a mí personalmente me sucedió. En otras, el dinero lo entregan en la ventanilla de la sucursal, en cualquier otra parte, sobre todo en bares y cantinas. Nadie está exento de recibir un billete falso. El problema de la circulación de los billetes falsos en el país y Chiapas va al alza, sobre todo en la época de vacaciones, cuando se ponen a circular una cantidad mayor de este dinero. El circulante es mayor porque se aprovecha de que la gente, casi la mayoría de las cosas, las transacciones las hace con dinero en efectivo. Y bueno, usted me podrá decir, ¿y qué se puede hacer? Aquí en la frontera, en la zona fronteriza de nuestro Chiapas, donde hay muchas personas encargadas de cambiar moneda mexicana por guatemalteca o viceversa, pues dicen los que saben que por ahí también se mete a circular una gran cantidad de billetes falsos. A mediados de enero de este año, allá por Tonalá, comerciantes del mercado Manuel Arrainza denunciaron que habían sido víctimas de billetes falsos, y lo mismo ocurrió en una tienda departamental de esa localidad. Las estafas fueron con billetes falsos de 100 y de 200 pesos. Y allá por Reforma, en la zona petrolera, en la zona norte de Chiapas, se detectaron que se estaban entregando billetes de 50 pesos, el mismo cajero automático. Hace 2 años, allá en San Cristóbal de las Casas, un hombre intentaba canjear muchos billetes de 100 pesos por mercancías en el mercado de artesanías y dulces, y sobre estos hechos tomó conocimiento la delegación de la Procuraduría General de la República. Lo peor no es recibir un billete falso, fíjese que no, sino tener un billete falso, porque usted puede ser acusado, escuche usted bien, puede ser acusado de falsificador, aun y cuando les hayan entregado a usted el dinero cualquier otra persona, porque presupone la justicia, la ley, que usted debe de tener la capacidad para analizar cada uno de los billetes que le entregan y tomarlo en consideración. Claro que también ahora se dice que cuando usted detecta un billete falso lo tiene que llevar a los bancos, y ahí le van a entregar un recibito. Eso es todo, no le van a devolver su dinero, le van a entregar un recibo en el cual usted entregó de manera voluntaria
un billete falso, pero si en ese inter lo cachan, pues aguas, hay que tener su billetón y muchas pruebas para tratar de salir de ese galimatías. Y en todo el país, Alejandro, amable público, se han detectado 5.158 personas, los detuvieron por el delito de falsificación de dinero entre el 2007 y el 2015 hasta el mes de noviembre, según los registros de la propia Procuraduría General de la República. El 15% de todos los 5.158 personas fueron mujeres, es decir, 790 personas. Y es que, Alejandro, en un informe del Banco de México, señala que la delincuencia se ha venido duplicando su capacidad de falsificación. En el 2007, cuando empezó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la falsificación confirmada, es decir, la que se detectó, la que se pudo retener, alcanzaron las 174.252 monedas de dinero que circulaban por todo el país. Esto es lo que se logró detectar. Y ya con Enrique Peña Nieto, esta cifra del dinero apócrifo que se ha ido retirando, pues es de 332.946 piezas. Sí. Es decir, hay un incremento. Tenga usted mucho cuidado, mucho cuidado, porque en estas vacaciones uno a veces por las prisas, por lo que usted quiera, recibe el dinero y le entrega el dinero, y este es un problema de nunca acabar. Aguas, el dinero falsificado, no nos olvidemos, siempre ha existido, no es nada nuevo. Tengamos cuidado, revisemos la cinta de seguridad, que es ahí donde los falsificadores hacen copias casi idénticas, perfectas, pero todavía no logran ponerle la cinta de seguridad. Así es. Vamos a pausa y regresamos. Don Marco, por favor. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:32. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa, XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @LaNuevaTuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados, 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Reflexionar acerca de experiencias concretas, del desarrollo y resultados que se han alcanzado en América Latina respecto a la educación y formación de emprendedores nos muestra que aún falta trabajo por hacer. Ante esto, la ciudad capital congregará académicos, investigadores y gestores de programas de emprendimiento e incubadoras universitarias de 16 países, con el fin de abrir un espacio de encuentro y debate sobre la problemática del emprendimiento e innovación. Y aunque este tema se ha venido impulsando en instituciones educativas del Estado, son necesarias las experiencias de otras universidades para tener otra visión y ponerlas en marcha. Qué bueno que en Chiapas se tenga como otra prioridad las nuevas prácticas de enseñanza, así como contribuir al crecimiento de la sociedad, a su productividad e innovación, pero sobre todo la formación de jóvenes con la capacidad de transformación, sinónimo de orgullo y grandeza de Chiapas. Chiapas avanza, y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela, yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida
y ayudarles con la tarea. Empieza ahora, firma el pacto, Nosotros por Ellas. Visita gov.mx/Nosotros por Ellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, las 3:36. Voy a comentar dos datos, don Marco, que me parecen interesantes. Uno es local, uno es internacional. Voy a empezar con el local porque el jueves pasado habíamos platicado de un emplazamiento a huelga que había en la Universidad Autónoma de Chiapas para el viernes pasado también, por parte de trabajadores administrativos de confianza. En ese entonces platicábamos que no sabíamos qué iba a pasar porque este sindicato tenía que cumplir con ciertos requisitos para que le fuera tomada como legal esa huelga. Bueno, pues resulta que la Junta de Conciliación y Arbitraje emitió un resolutivo en el que declaró inexistente la huelga de estos trabajadores de confianza de la UNACH y en consecuencia pues levantaron el plantón que ya tenían desde la tarde del viernes. Así que el comunicado fue dado ayer porque la resolución fue notificada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en la madrugada del sábado, de manera tal que ya no pudo publicarse el mismo sábado, sino hasta ayer domingo. Y dice que la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas fue notificada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en la madrugada del sábado, que con fundamento en varios artículos de la Ley Federal del Trabajo y por encontrarse en trámite de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la denuncia de contradicción de tesis de jurisprudencia en esa materia, se declaró inexistente la huelga que pretendieron trabajadores de confianza de esa casa de estudios. Sigue diciendo este boletín que el resolutivo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje señala que al carecer de ese derecho sustancial, devino la inexistencia legal del estado de huelga, ordenando el archivo del expediente respectivo como asunto total y definitivamente concluido. En la resolución emitida, que es suscrita por los miembros que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se ordenó a los trabajadores de confianza, conforme al artículo 932 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, y en un término de 24 horas regresar a sus labores con el apercibimiento que, de no acatar el mandato, quedarían terminadas sus relaciones de trabajo. Bajo esos preceptos legales, la autoridad laboral declaró que la universidad, en su carácter de patrón, no había incurrido en responsabilidad y que, de no presentarse a laborar los trabajadores de confianza dentro del término señalado, quedaría en libertad de contratar a otros. Luego de recibir la notificación de ley, el rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, reiteró su pleno y absoluto respeto a las decisiones que en esa materia determinaron las autoridades correspondientes, así como su voluntad de continuar el diálogo con los representantes de los trabajadores de confianza en un marco de respeto e institucionalidad. Finalmente, hizo un llamado respetuoso a los trabajadores de confianza para acatar la resolución emitida por la autoridad laboral competente, así como de reiniciar sus actividades laborales en sus respectivos centros de trabajo. Hasta ahí este boletín que fue emitido con ese motivo. Tengo algunos otros datos. Me informaron que de 402 trabajadores que estaban afiliados a ese sindicato y cuya lista había sido registrada ante las autoridades laborales, solamente asistieron alrededor de 50 o 54 y que hubo más asistentes a la pretensión de huelga, pero que no estaban en la lista y por tanto no fueron tomados como representantes legalmente representados, válgase la redundancia, para realizar esa huelga. Así que esta decisión, repito, fue emitida en la madrugada del sábado y para las 22 horas de ese mismo sábado los trabajadores se retiraron de ese movimiento y ahí queda la situación. Yo nada más hago un comentario muy breve, Alejandro. Sí. En la época de el gobernador Salón Castellanos Domínguez, el procurador Luciano Rosales Tirado
violó, no acató una determinación federal, era un juicio de amparo, algo similar es esto, no lo acató y basó su litis en alguna situación que alguien o sus asesores hicieron saber. No habían pasado mucho tiempo antes de que fuera encarcelado por violar precisamente una resolución federal. Pero no es este caso. El juez que ampara a este grupo es un juez federal. Yo nada más estoy sacando esto a colación porque las dos resoluciones son de jueces federales. Sí. No voy a ser, yo no estoy ni a favor del rector ni en contra del rector o a favor de uno u otro sindicato. Sencillamente traje a colación esta situación que se dio, ¿no? Claro, pero hay que aclararlo, no es este caso que haya desacato porque se supone que la resolución la dio la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ¿federal o estatal? La estatal. Entonces la resolución que tenían los manifestantes era una determinación federal, pero de esto nos enteraremos ahora que regrese a clases, ¿no? Sí, claro, entonces, creo que los trabajadores tienen algún otro mecanismo ahí. Por ahí podría ser, y luego me llama la atención de que se habla de un diálogo, concertación. Pues tienen ya muchos años tratando de entablar un diálogo, una concertación, pero en fin, ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos y ya habíamos hablado de las características de los obreros y los de confianza, ¿no? Oiga, y otro también que a mí me parece muy importante, es rápido, la felicidad en el mundo. ¿Por qué viene a colación este asunto? Porque hay una fecha, la ONU decretó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, con el objetivo de reconocer su relevancia como aspiración universal de los seres humanos. Y en ocasión de que ayer fue 20, bueno, pues la agencia Notimex ha hecho un breve repaso de estos asuntos y dice que los países más felices del mundo están enumerados, son 10, dice, fueron denominados así para el 2016, aunque los estudios los hacen un año antes, y en esos estudios analizan el progreso del bienestar humano de las naciones y enfatiza la felicidad como un criterio para crear políticas de gobierno. Este estudio que hizo la ONU lo hizo en 157 países del mundo. México ocupa el lugar 22 de los países más felices del mundo. Fíjese, el país donde se supone que la gente es más feliz es en Dinamarca, está en el número 1, número 2 está Suiza, número 3 está Islandia. Totalmente las dos naciones. Sí, número 4 está en Noruega, número 5 Finlandia, número 6 Canadá, número 7 Países Bajos, número 8 Nueva Zelanda, número 9 Australia y número 10 Suecia. Fíjese, estaba yo revisando hace un rato que de esos 10 países, 8 son europeos. Hay uno que es Australia, que está muy al sur del mundo, en el polo sur, muy al polo sur, y está Canadá, que está en nuestro continente. De ahí los demás, los 8, son países europeos. Si te fijas, Alejandro, estas naciones, me imagino por las características que das, no hablaron más que del bienestar económico, y estas 8 naciones, pues caramba, lo que les sobra es plata. Tienen muy bien, Dinamarca, por ejemplo, solucionó su problema, en lugar de meter a la cárcel a los deudores, metió a los banqueros y cositas por el estilo. Pero no solo es el dinero, dice que aquí ponen las categorías de la evaluación, y efectivamente está en primer lugar el Producto Interno Bruto per cápita. Sí, es que cuando come usted 3 veces al día, aunque sea usted frío, como los noruegos, como los suecos o como los suizos, claro, dicen que es feliz. Sí, hay que tomarlo. Hay que tomar en cuenta que en primer lugar está el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el producto por cada persona, ¿no? Lo que ingresa la persona al año. Ese es en primer lugar de una de las categorías de la evaluación. En segundo lugar está el apoyo social, que según entiendo es el apoyo social que da el gobierno. En tercer lugar está la libertad para tomar decisiones, es decir, que la gente
tiene muchas libertades para tomar sus propias decisiones y no encuentra obstáculos en el gobierno para realizarlas, desde luego respetando ciertas reglas. En cuarto lugar está la generosidad, que es esa que damos de persona a persona, ¿no? La que damos con los amigos. Pues aquí en México hemos sido generosos, cada vez que vemos una desgracia el pueblo se ha volcado generosos, ¿no? Sí, claro, la que damos con la familia, la que damos con los compañeros de trabajo, la que damos con los vecinos. Bueno, pues está en cuarto lugar la generosidad, o la que damos, como usted bien dice, cuando el prójimo está en desgracia. Y en quinto lugar está la percepción de la corrupción, que es muy baja. Y por último, la esperanza de vida. El promedio de vida es muy elevado. Con lo de la corrupción y la esperanza de vida. Sí. Don Alex, yo pensé que antes de que entraras en materia, que te referías a la felicidad. Esta es una especie de escabiasis o sarna que dio hace algunos años aquí en el sur-sureste, en gran parte de la República, y la enfermedad tenía otro nombre, pero la gente le denominaba la felicidad, porque era una felicidad poderte rascar ante el escozor que tenías. Yo creo que esta otra felicidad que la que nos están hablando, pues es cuestión de platicarlo un día al calor de una mesa de 80 por 80. Don Alex, mire, cambiemos tantito la página. Aquí hay un pleito por concesiones del servicio de pasajes de las combis entre hijos de ejidatarios y la familia Gutiérrez, aquí en el pueblo de Copolla. No dejan de entrar ni salir, y los antecedentes de este diferendo, pues es una larga historia en que las concesiones se le entregaron a los ejidatarios, y de una u otra forma pues ya fue usufructuada por la familia Gutiérrez, y ahora pues la cosa está verdaderamente difícil. Mientras se arregla el diferendo, pues hay ánimos encontrados, y está aquí arribita, don Alex, muy cerca, y eso pues llama la atención. Por otra parte, hoy Miquel Arriola, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que se van a invertir 20,000 millones de pesos, escuche usted, don Alex, 20,000 millones de pesos para la construcción de 12 nuevos hospitales y 20 unidades médicas familiares. De estas unidades médicas familiares, cuando menos una por cada estado del país. Sí. Nosotros, los chiapanecos, quisiéramos que de esos 20,000 millones, ojalá se destinaran lo suficiente para la reparación de la clínica de la unidad de medicina, que es la clínica 25, la que se encuentra en el lado oriente norte de la capital chiapaneca, porque pues como les comentaba la vez pasada, esta requiere de una reparación mayor después de aquel sismo que se dio a mediados del diciembre del año pasado. Pues la clínica quedó muy maltrecha, y Yamil Melgar llegó 90 días después y dijo que va a hacer sus buenos oficios para tratar. Ojalá y el secretario, el titular del IMSS, Miquel Arriola, pues destine una buena cantidad para repararlo, porque los chiapanecos creo que se lo merecen. Así es, don Marco. Muchas gracias, tenemos que ir a pausa. Que tenga usted buena tarde, buen provecho. Pues, hasta la próxima. Vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:49. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo, con los noticieros y programas más profesionales. Radio Cultural Informativa. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque
Porque la vives en la mañana, por la tarde y los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltasar, Osman Clemente, Jesús Castro y Christopher Rodríguez. Por la nueva FM 94.7. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo. Voy a meter tus opiniones al banco para ver si el próximo año me generan algún interés. Comentarios, análisis, debate, música, entretenimiento. Expresión Total con Saraín Gómez Gómez, sábados de 8 a 9 de la noche por la nueva FM 94.7. Expresión Total, donde todas las ideas caben sabiéndolas acomodar. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, vamos a la recta final del noticiario. Repito los datos porque son muy interesantes, de que el presidente estadounidense Barack Obama fue recibido en La Habana con honores militares en el Palacio de la Revolución por su colega cubano Raúl Castro para celebrar la que será la única reunión de trabajo durante su visita oficial de 2 días. Vistiendo un traje de color azul marino, corbata a rayas y con una amplia sonrisa, el mandatario estadounidense saludó al líder cubano, a quien a través de un intérprete ofreció sus impresiones sobre sus primeras horas en la isla tras su arribo la tarde del domingo. Tuvimos un excelente día ayer, lo disfrutamos, dijo Obama a Castro, recordando su caminata por la Habana Vieja acompañado de su esposa Michelle, sus hijas Sasha y Malia y algunos miembros de su delegación oficial. Poco después, Castro dirigió a su invitado hacia el amplio salón protocolar, donde una banda militar y la Guardia de Honor los esperaba para que el mandatario visitante pasara revista. Antes, los dos se habían detenido por algunos minutos frente a la amplia puerta de acceso para escuchar los himnos nacionales de Cuba y de Estados Unidos interpretados por la banda, cuyas notas resonaron con fuerza en el espacioso recinto. Poco después de pasar revista, Obama presentó a Castro a algunos de los miembros de su delegación, entre los que se incluyeron el secretario de Estado John Kerry, el secretario de Agricultura Tom Vilsack y la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice. Después de que Castro hizo lo propio, ambos pasaron a otra sala dominada por un verde follaje y amplios ventanales, tomaron asientos rodeados de sus asesores de seguridad e intérpretes y esperaron a que los fotógrafos y camarógrafos fueran retirados para iniciar sus discusiones, aunque Estados Unidos deseaba una conferencia de prensa conjunta negociada desde la semana pasada con el asesor adjunto de Seguridad Nacional Ben Rhodes. Ambos mandatarios entregaron declaraciones al final de su histórico encuentro. Por cierto, en ese encuentro con la prensa, el presidente Barack Obama vaticinó el término del embargo estadounidense contra Cuba, pero señaló que su fin dependerá de que acorten las serias diferencias con Cuba en materia de derechos humanos y democracia. En una rueda de prensa conjunta con su colega cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución, Obama subrayó que tuvo una franca y sincera conversación en temas de derechos humanos y libertades democráticas, pero dejó en claro que el futuro de Cuba será decidido por los propios cubanos. Mencionó no obstante que la amplia delegación de los legisladores que lo acompañó a la isla, integrada por 40 miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, confirma que existe un creciente interés por levantar el embargo. El embargo va a terminar cuando no puedo estar enteramente seguro, respondió Obama. Cuestionado sobre el tema, que tan rápido eso ocurrirá dependerá en parte si podemos acercar nuestras diferencias alrededor de los derechos humanos, insistió. Obama indicó asimismo que existen algunos aspectos técnicos del embargo de más de 50 años que podrían ser modificados por el orden ejecutivo, pero dejó en claro que su abrogación depende del Congreso. Aquí en México, debido a los efectos del Frente Frío 49 que se ubica sobre el Mar Caribe, el Servicio Meteorológico Nacional informó que existen las condiciones para que en las próximas horas llueva en las zonas sur y sureste del país. En un reporte meteorológico detalló que se prevén precipitaciones fuertes en el sur de Veracruz y en el norte de Chiapas, así como aisladas en Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana
Ya para irnos, un globo aerostático que despegó de la comunidad de Acatlán se desplomó en la comunidad de Yolo, ambas localidades de Hidalgo, dejando un saldo de 2 personas calcinadas y por lo menos 10 heridos. De acuerdo con los reportes locales, la comunidad donde el globo cayó se encuentra entre el lugar del despegue y la localidad de Aguas Blancas. El portal Pachuca Vive detalla que el globo transportaba 12 personas, 2 de las cuales fallecieron calcinadas poco después del percance. Y en otro tema, el barco llamado PRD se está hundiendo por culpa de las tribus que se la pasan peleando para ver qué camarote pueden agarrar, es decir, pelean por posiciones y no por ideas o ideales, advirtió el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, fundador de la iniciativa Galileos La No Corriente. Tras exponer los objetivos de esta iniciativa, el también vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que el grupo que encabeza no es una corriente o tribu más dentro del perredismo, sino una iniciativa que plantea la unidad del conjunto de la oposición alrededor de un programa, no de un caudillo, dijo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde del 21 de marzo del 2016. Gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. Muy buenas tardes.